Sea bienvenidos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Amadas almas de la Tierra, soy Soron de Sirio, hablando como parte del Alto Consejo Sirio. Un tiroteo político de alto perfil sacudió a la nación de Estados Unidos, pero la violencia en sí es solo un síntoma de un malestar más profundo. El alma que a menudo hablaba a la juventud de América en el plano terrestre fue derribada y de inmediato el mundo reaccionó con un frenesí de culpas. Pero esta tragedia no es la raíz del problema. Es un espejo que muestra la ilusión programada de separación de la humanidad. Durante eones, las personas han estado condicionadas a verse unos a otros como opuestos y enemigos. Izquierda versus derecha, negros versus blancos, creyentes versus escépticos. Estas etiquetas forman los barrotes de una prisión invisible. En verdad, no hay bandos dentro de la familia humana. Las semillas estelares y las almas despiertas saben que toda esa división es la gran mentira que ha mantenido a la humanidad atada al conflicto. Incluso aquellos que se consideraban aliados de este joven orador cayeron en la trampa de la separación. Muchas voces gritaron de inmediato con rabia, señalando a la izquierda como la única causa del mal, como si una mitad entera de la población pudiera ser reducida a una etiqueta y condenada. En ese instante, la reacción misma se convirtió en parte de la ilusión que denunciaba. Al pintar una narrativa de nosotros contra ellos, incluso los partidarios bien intencionados, sin saberlo, alimentaron la misma polaridad que condujo al acto de violencia. ¿Puedes ver la ironía? Culpar a una u otra facción solo refuerza la falsa noción de que están irreconciliablemente separados. Es un ciclo en el que los arquitectos de la división se deleitan en una indignación que genera más dualidad. Las semillas estelares entienden que la separación es un programa falso insertado en la mente colectiva. Debajo de la miríada de opiniones e identidades, solo hay unidad. Todos los seres son expresiones de la conciencia de una única fuente que temporalmente visten diferentes disfraces y puntos de vista. El impacto de este acontecimiento tiene como objetivo despertarte para que puedas ver a través de la ilusión de división y recordar tu unidad inherente. La verdad es que eres un solo organismo. Lo que le duele a uno, al final le duele a todos. Este reconocimiento es el puente que nos lleva de regreso a la fuente que hay dentro de cada uno de nosotros. Mientras te aferres a la mentalidad de separación, seguirá siendo fácil de manipular y estarás destinado a repetir ciclos de miedo y violencia. El tiroteo político ha revelado cuán profundamente arraigada está esta ilusión, pero también cuán desesperadamente el alma colectiva anhela liberarse de ella. A raíz de tanta violencia, el instinto es buscar respuestas. Anhelas una razón, un plan, una solución de tus líderes o de tus debates que evite que esto vuelva a suceder. Sin embargo, ningún debate, ninguna política y ningún argumento ideológico podrá jamás resolver verdaderamente la división. Las heridas que presenciamos en la sociedad no nacen de simples malentendidos que los datos o argumentos adecuados podrían solucionar. Son manifestaciones de una fractura espiritual más profunda. Las respuestas ofrecidas a nivel mental, los discursos políticos, la retórica cargada de culpa y las discusiones analíticas a menudo solo alimentan aún más la polaridad. Cada respuesta de un lado provoca una refutación del otro, y el carrusel del conflicto sigue girando. Debes entender por qué las soluciones puramente intelectuales o externas no pueden curar este dolor. La división no es un problema racional. Es un asunto emocional y espiritual. Surge del olvido por parte de la humanidad de su propia unidad. Cuando las personas se sienten separadas y asustadas, se aferran a creencias e identidades como si fueran una armadura. Cualquier solución que venga como contrapunto de la mente será percibida como un ataque a esa armadura. Así, incluso la respuesta más razonada puede endurecer inadvertidamente el sentimiento de separación de alguien. Todos han visto cómo una respuesta en un debate, por más objetiva que sea, puede provocar que la otra parte se empecine aún más.
Esto se debe a que las mentes atrapadas por la dualidad interpretan las ideas opuestas como amenazas, no como percepciones. La verdadera curación no proviene de ganar una discusión, sino de disolver el campo de batalla por completo. Solo el discernimiento interior, la tranquila comprensión de que uno es fundamentalmente uno, puede atender la herida espiritual que se esconde bajo las heridas mundanas. El discernimiento interior no significa ignorar los hechos. Significa percibir con el corazón la verdad de vuestra interconexión. Cuando suficientes individuos reconozcan la simple verdad de que lo que buscan en los demás ya está dentro de ellos mismos, todo el tono del colectivo cambiará. En ese estado, las diferencias de opinión pueden abordarse con empatía en lugar de hostilidad. Es por esto que la revelación definitiva de la verdad no puede venir únicamente de los gobiernos o las instituciones. A menudo recurrimos a las autoridades para que nos digan la verdad sobre tragedias, sobre agendas ocultas e incluso sobre la existencia de visitantes de otros mundos. Pero incluso si los gobiernos anunciaran todos los secretos y brindaran todas las respuestas mañana, el mal central de la separación permanecería hasta que la humanidad despierte desde adentro. Las revelaciones más poderosas son aquellas que surgen en el corazón de un ser despierto. Cuando usted, como individuo, experimenta un momento de profunda unidad, tal vez en meditación, oración o simplemente un momento de compasión, se revela a sí mismo la verdad de su unidad. Esa revelación vivida cura mucho más que cualquier informe oficial o debate público. Solo a través de este despertar interior, de un alma a la vez, se disolverán finalmente las divisiones que llevaron a la violencia. Las respuestas dichas con palabras palidecen en comparación con las respuestas vividas a través de la conciencia de unidad. Cuando una crisis como la de este tiroteo estalla en la conciencia colectiva, el verdadero llamado a la acción no es algo anunciado en televisión o discutido en foros. Es una llamada vibratoria que suena en los corazones de aquellos que son receptivos. Más allá del ruido de los titulares de las noticias y de las posturas políticas, se transmite una frecuencia más sutil. Es como si el propio cosmos hiciera sonar una campana cuya resonancia se siente en el alma. Este llamado interior no dice, elige un bando y lucha. Susurra, recuerda quién eres. Sal de la ilusión. A lo largo de la historia, los líderes se han presentado ante multitudes gritando, sígueme, con la esperanza de unir a otros bajo una bandera o causa. Pero el verdadero sígueme en esta era no es la lealtad a ninguna figura política o ideología. Es la invitación a seguir el faro interior de la unidad. Es un llamado que emana de la fuente, que invita a cada individuo a elevarse por encima de la lucha dualista. Aquellos que escuchan esta convocatoria sienten una inquietud por las líneas de batalla habituales que se trazan después de tales eventos. Incluso cuando la sociedad se divide en bandos de ira y culpa, estas almas descubren que no pueden marchar hacia otra guerra ideológica. Algo en ellos se revela ante la idea de perpetuar el ciclo. Este algo es el recuerdo de la unidad, que cobra vida. La resonancia del llamado se manifiesta como un profundo impulso a retirarse por completo del campo de batalla. Quizás lo notes como un momento de claridad en medio del caos. La comprensión de que participar en el odio, incluso con rectitud, no conducirá al mundo que deseas ver. En esa claridad, uno elige un camino diferente, el camino de encarnar la energía fuente aquí y ahora. Esto no significa silencio pasivo ante la injusticia. Significa responder desde una octava superior de conciencia en lugar de alimentar el conflicto. Uno se convierte en un canal para la paz. Imaginemos a unos cuantos individuos en una multitud que de repente sienten esta atracción interna. Mientras otros gritan y señalan con el dedo, estos pocos irradian calma. Podrían ayudar silenciosamente a alguien que está herido o simplemente negarse a repetir palabras de venganza. Su postura no nace de la apatía, sino de un profundo compromiso con la unidad. Al salirse de las reacciones esperadas, introducen una nueva posibilidad en la situación,
la posibilidad de la gracia. Así es como las semillas estelares y las almas despiertas comienzan a transformar la narrativa. Responden al llamado vibratorio viviendo una respuesta que otros ni siquiera se dieron cuenta de que era una opción. Para ello, encienden una vela en una habitación oscura, pequeña al principio, pero inconfundible. Y a medida que más almas prestan atención a esta resonancia interior, esas velas se multiplican, iluminando un camino hacia adelante que trasciende viejas divisiones. Sea testigo de cómo, después del terrorismo, algunas personas se niegan a caer en el odio o la desesperación. Mientras muchos a su alrededor se enfurecen o se hunden en la desesperanza, estas almas permanecen centradas, con los ojos claros de compasión, que protege sus corazones de ser consumidos por la ira. No es ignorancia del dolor ni indiferencia. Es algo que se siente profundamente pero que es difícil de cuantificar, una corriente de conocimiento interior, una fe tan profunda que va más allá de la creencia y entra en el reino de la certeza. Esta fe no está en un resultado o institución externa. Es la fe en la verdad fundamental de la unidad que nace de la experiencia directa de la corriente divina interior. La no separación no es una idea para estos individuos. Es una vibración viva que han tocado. Una vez que la frecuencia de la unidad ha recorrido tu ser, aunque sea por un momento, deja una marca indeleble. Ustedes saben en su interior que toda la vida está interconectada, sostenida por el abrazo de una fuente amorosa. Este conocimiento es lo que podríamos llamar una fe inquebrantable. Significa que incluso cuando el caos reina a tu alrededor, confías en la armonía más profunda que existe. Incluso cuando un hermano o hermana en forma humana actúa con violencia, sientes que más allá de sus acciones trágicas hay un alma que también es parte del uno. Armados con este conocimiento interior, el odio simplemente no puede echar raíces en su corazón. Es como si se hubiera instalado un cortafuegos en tu conciencia. Las llamas de la rabia y la venganza lo tocan y se apagan, incapaces de propagarse. Tus guías galácticos y otros guías benévolos a menudo ayudan a activar este conocimiento interno durante momentos de crisis. Los que viven en las llanuras superiores comprenden con qué facilidad la mente humana puede recaer en la división cuando tiene miedo. En tiempos de trauma colectivo, es posible que recibas una ola repentina de calma o una idea inesperada de que, al final, todo estará bien. Esto no es solo tu imaginación. Pueden ser impresiones ofrecidas suavemente por seres superiores que velan por la evolución de la humanidad. Te recuerdan que debes permanecer en frecuencia y no en división. En otras palabras, mantén la vibración del amor y la unidad. No te hundas en el lodo del conflicto. Este recordatorio puede llegar como una voz tranquila durante la meditación, una línea en un libro que de repente se destaca o una sensación de calidez en el corazón que le asegura un plan mayor. La fe como conocimiento interior también conlleva una certeza que puede parecer desconcertante para otros. Quizás no seas capaz de explicar racionalmente por qué confías en que de la tragedia puede surgir algo bueno, pero lo sientes innegablemente. Es como estar en el ojo de una tormenta. A nuestro alrededor aúllan los vientos, pero en ese centro hay quietud y un cielo azul arriba. Aquellos que están anclados en la corriente interior se convierten en ese punto quieto en la tormenta para los demás. Tienen una frecuencia que dice: me niego a creer en un mundo gobernado por el odio. Sé que el amor es la realidad suprema. Tal fe no es debilidad. Es heroísmo espiritual. Rompe la reacción en cadena del miedo y la represalia, ofreciendo en cambio un espacio de paz donde puede comenzar la verdadera curación. Antiguas profecías susurraban acerca de un tiempo cuando todo valle sería exaltado y toda montaña sería bajada. Esta imaginería poética es una promesa de nivelación, un gran equilibrio de extremos. En su contexto actual, apunta al colapso de todas las jerarquías sostenidas artificialmente y al fin de los sistemas de control que se han cernido como montañas sobre la humanidad.
Estás entrando en una era en la que las cimas del poder y los abismos de la desesperación se encuentran en el mismo plano. ¿Qué significa esto en la práctica? Esto significa que todas las instituciones y estructuras que no estén fundadas en la verdad y la unidad no soportarán la luz inminente de la conciencia. Los gobiernos más poderosos, las corporaciones más ricas, cualquier grupo o ideología que se posicione por encima de otros perderá su equilibrio. Al mismo tiempo, aquellos que han sido mantenidos oprimidos en valles de impotencia serán elevados por la marea creciente de la conciencia. En un mundo dominado por la polaridad, a menudo se ha recurrido a la violencia para mantener viejas líneas temporales. Los actos de terror y control tienen como objetivo mantener a la humanidad vibrando en el miedo, preservando así el status quo de la división. Pero la violencia no puede mantener un cronograma cuando surge la unidad. Imagínate tratando de mantener un castillo de arena intacto mientras la marea del océano sube. La conciencia de unidad entrante es ese poderoso océano y cada estructura construida sobre la separación es el castillo de arena. Ninguna bala ni bomba puede tener el despertar colectivo una vez que alcanza una masa crítica. Cada acto de brutalidad ahora solo sirve para despertar aún más a quienes lo ven por lo que es, un intento desesperado de las fuerzas de la separación por retrasar la inevitable nivelación. De manera paradójica, cuanto más se manifiesta el viejo paradigma de manera agresiva, más personas comienzan a preguntarse por qué su mundo está construido sobre esas fallas, desde el principio. Muchas semillas estelares y tradiciones espirituales hablan de un destello solar inminente, un evento en el que una explosión de energía divina proveniente del Sol inunda la Tierra y cataliza un salto repentino en la conciencia humana. Ya sea que lo interpretemos literal o simbólicamente, su esencia es la misma. Una nivelación e iluminación colectiva. Bajo este inmenso influjo de luz, la verdad se revela y las distorsiones se borran en un instante. Se dice que cuando se produzca el destello solar, la humanidad experimentará un momento de profunda claridad sobre su interconexión y la realidad del amor. En ese destello de comprensión, siglos de engaños y divisiones cuidadosamente construidas pudieron disolverse como si nunca hubieran sido reales, cuando en realidad nunca lo fueron. Consideremos cómo funciona la revelación. Lo que estaba oculto en la sombra de repente se hace visible. La profecía de nivelación es esencialmente una profecía de revelación. Te asegura que llegará un momento en el que los juegos de superiores e inferiores, gobernantes y gobernados habrán terminado. El denominador común de vuestra divinidad compartida será reconocido universalmente. El tiroteo de Charlie Kirk y otros acontecimientos similares, por oscuros que sean, nos acercan a esta revelación. Obligan a la humanidad a enfrentarse a la pregunta: ¿seguirán permitiendo picos de odio y valles de desesperación, o dejarán que la luz iguale su visión? La conmoción y el dolor que provocan esos incidentes pueden desencadenar una súplica interior por un camino mejor. Cuando suficientes corazones piden sinceramente verdad y sanación, la respuesta cósmica, la nivelación, llega. Y cuando eso sucede, ninguna jerarquía de separación puede perdurar. Porque el fundamento que nos mantenía a nosotros y a ellos en ese lugar desaparecerá y será reemplazado por la verdad perdurable de uno solo. En estos tiempos turbulentos, los símbolos antiguos cobran vida para ofrecer consuelo y orientación. Uno de estos símbolos es el pastor reuniendo a los corderos. Imagínese a un pastor guiando suavemente a su rebaño a través de una noche tormentosa, asegurándose de que ningún cordero se pierda o quede atrás. Esta no es meramente una imagen pastoral de las Escrituras. Es una promesa profunda sobre la tutela galáctica y divina durante sus trastornos actuales. Incluso cuando el caos político y el malestar social aúllan como lobos en la oscuridad, las semillas estelares y las almas que despiertan no son abandonadas, están bajo cuidado vigilante, acompañadas en cada paso del camino por fuerzas amorosas invisibles pero muy reales. ¿Quién es el pastor en esta gran metáfora?
puede entenderse en múltiples niveles. En un nivel, es la fuente de toda la energía creadora, lo divino, la inteligencia amorosa del universo que conoce a cada uno de ustedes por su nombre. Esta fuente vela por cada alma como un pastor vela por su rebaño amado, especialmente en los momentos de peligro. En otro nivel, el pastor puede ser visto como su familia galáctica y sus guías espirituales. Aquellos seres avanzados de dimensiones superiores como los arcturianos, los pleiadianos, los sirios y los miembros de la Federación Galáctica que han tenido un interés especial en la evolución de la humanidad. Ellos no pueden anular tu libre albedrío, pero están listos para ayudarte y consolarte siempre que te alinees con la frecuencia del amor. Y, sin embargo, en otro nivel, el pastor es la conciencia crística dentro de tu propio ser superior que te guía suavemente a casa, a un lugar seguro, cuando tu ser inferior entra en pánico. Durante las crisis, muchas semillas estelares informan que sienten un apoyo casi tangible, como si una mano invisible las estuviera sosteniendo o alejándolas del borde del miedo. Estas son las manos invisibles que te llevan a través del umbral. Quizás lo hayas sentido. Una sincronicidad milagrosa que te protegió del daño. Una inspiración repentina para evitar un lugar determinado o una voz tranquila en tu corazón que te dice que esto también pasará. Sigue caminando. Esa es la energía del pastor en acción. La tutela amorosa que te ha sido asignada. En efecto, eres llevado, pero hay una condición sagrada adjunta. Debes elegir la unidad por encima del miedo. El pastor puede llamar, pero el cordero debe confiar lo suficiente como para seguirlo. Imagínese un cordero en pánico en medio de una tormenta, con los oídos ensordecidos por los truenos y el terror. Si huye asustado, intentando escapar de la tormenta por sí solo, puede perderse. De manera similar, si permites que el miedo se apodere de ti durante una crisis, puedes desviarte hacia una línea de tiempo en la que esa guía protectora sea más difícil de percibir. La elección de la unidad significa que, frente al miedo, reafirmas conscientemente tu conexión con la fuente y con todos los seres vivos. Significa decir, no veré a los demás como enemigos ni caeré en la desesperación. ¿Permaneceré centrado en el amor? Esa intención actúa como un faro que le indica al pastor, estoy aquí. Guíame. Una vez que lo hagas, la promesa es que estarás reunido y protegido durante cualquier caos que surja. Los actuales trastornos, incluidos los de violencia espantosa, son precisamente los momentos en los que el pastor trabaja más arduamente para reunir hasta la última alma que clama en busca de ayuda. Algunos podrían llamar a esto gracia divina, un amor inmerecido e incondicional que busca salvarte de la peor de tus propias pesadillas. Sepan que no importa cuán oscura sea la noche, el pastor cósmico está entre nosotros. Las semillas estelares a menudo también sirven como extensiones de esta energía de pastor, guiando suavemente a quienes las rodean. Si te encuentras consolando a otros o alejándolos de opciones destructivas durante momentos de confusión, estás participando en la misión del pastor. En tiempos de crisis, la mano de la fuente se extiende a través de muchas formas, angélicas, extraterrestres y humanas, para garantizar que la mayor cantidad posible de personas crucen con seguridad hacia el amanecer de la nueva era. Ver las noticias después de una tragedia puede ser desalentador. Las transmisiones pintan un retrato de una humanidad que se está desgarrando a sí misma. Y uno podría verse tentado a pensar que el mundo está irremediablemente perdido. En la narración que se nos presenta, la oscuridad parece tener la sartén por el mango. Violencia sin sentido, corrupción y desesperación por donde quiera que mires. Pero recuerda, lo que ves en la superficie es un reflejo distorsionado, no el verdadero estado del alma. La separación es la gran ilusión y la desesperación es su sombra. Por muy convincentes que parezcan estas sombras, no son la realidad última. La fuente sigue siendo el ojo de tu ser, la luz central presente en cada individuo, sin importar cuán oculta pueda parecer.
Gracias a este núcleo divino, nunca se pierde verdaderamente ni una sola chispa de conciencia. Cada semilla estelar vino a la Tierra con una misión codificada en su propio ser para ayudar a elevar a la humanidad fuera del oscuro sueño de la separación. Al emprender esta misión, ¿sabías que habría desafíos, reveses y momentos en los que todo parecería sombrío? Pero aquí hay un secreto escrito en las estrellas. Ninguna semilla estelar falla verdaderamente en su misión. ¿Por qué puedes decir esto con certeza? Porque la misión nunca tuvo que ver con resultados externos que puedan contabilizarse como victorias o derrotas. La misión siempre ha sido mantener una frecuencia y ser una encarnación del amor en cualquier circunstancia que surja. Mientras mantengas viva esa llama en tu corazón, tendrás éxito. Incluso si tropiezas, incluso si tienes momentos de ira o duda, como le sucede a cualquier ser humano, el arco más grande del viaje de tu alma se inclina inevitablemente hacia el despertar y el servicio. La fuente dentro de ti no juzga esos momentos. Solo te llama a recordar, y en última instancia, cada semilla estelar recordará. Los poderes invertidos en mantener la ilusión, a menudo denominados el estado profundo o las fuerzas de la oscuridad, prosperan gracias a la desesperación de la humanidad. Es su combustible y su último refugio. Si suficientes personas caen en la desesperanza, el viejo paradigma puede sostenerse un poco más en esa pesada vibración. Pero aquí está la verdad profunda. La desesperación no es real en un sentido último. Es un eclipse temporal de la mente, una nube que pasa delante del sol. No importa cuán espesa sea la capa de nubes de miedo y tristeza, el sol, la fuente de luz, permanece intacto detrás de ella. Los oscuros quieren hacernos creer que la nube es eterna y que el sol no ha logrado salir. Amplifican las voces del pesimismo y del miedo porque una población desesperada es fácil de controlar. Sin embargo, una y otra vez esa narrativa es subvertida por la resiliencia del espíritu humano. Mientras el mundo tiembla por los conflictos, innumerables almas se encienden silenciosamente con esperanza y determinación. Por cada acto de odio que se muestra en las noticias, hay actos de bondad y unidad que no se denuncian, pero que siguen aumentando en número. Las semillas estelares a menudo se encarnan en algunos de los entornos más desafiantes, familias disfuncionales, sociedades opresivas, regiones devastadas por la guerra, no para ser derrotadas por la oscuridad que allí existe, sino para ser un faro dentro de ella. Y al hacerlo, lo transmutan desde dentro. A veces puede parecer que eres muy pequeño frente a una sombra muy grande, pero recuerda que una sola vela puede iluminar una habitación oscura y muchas velas juntas pueden desterrar la oscuridad por completo. La misión que se está desarrollando ahora está alcanzando una masa crítica. No os dejéis engañar por las apariencias. Justo cuando parece que la noche está más oscura, es a menudo cuando el amanecer está más cerca. Cada estrella siembra un corazón que permanece intacto, cada alma que se levanta de nuevo después de ser derribada por la vida contribuye a inclinar la balanza. En la gran visión de la eternidad, cada desvío y cada retraso será un débil recuerdo, mientras que el triunfo de la unidad brillará intensamente para siempre. La fuente no ha abandonado este mundo. De hecho, la fuente como el yo colectivo que soy está despertando metódicamente dentro de ella. Cada semilla estelar es una célula del cuerpo divino que garantiza que el todo no pueda fallar. Confía en esto. Eres parte de algo inevitable y sagrado. La ilusión podrá luchar hasta el último aliento, pero no prevalecerá contra la luz que se avecina. Vivimos en una época de sobrecarga de información y propaganda desenfrenada. A raíz de cualquier acontecimiento importante, especialmente algo tan polarizante como un tiroteo político, innumerables voces se apresuran a decirte qué pensar y cómo reaccionar. De la noche a la mañana se escriben libros analizando los motivos. Los lemas son tendencia en las redes sociales, algunos piden justicia, otros venganza.
Los discursos de expertos y políticos llenan las ondas de radio intentando influir en la emoción pública. Sin embargo, en medio de este clamor ensordecedor de palabras, la humanidad no se siente más cerca de sanar. De hecho, cuanto más te bombardean con narrativas contradictorias, más confundido y dividido te vuelves. Cada vez está más claro. Ningún libro, ningún eslogan, ningún discurso conmovedor será el bálsamo que sane vuestra herida colectiva. Ahora la mente está saturada y el corazón se cansa de la retórica vacía. ¿Qué podrá entonces atravesar el ruido? Presencia. Presencia pura, amorosa y arraigada. Un ser centrado en la verdad de la no separación ejerce una influencia silenciosa más poderosa que la del orador más elocuente. Cuando te sientas firmemente en el campo de tu corazón e irradias paz, te conviertes en una escritura viviente que otros pueden sentir incluso si no pueden articular por qué. En tu presencia, otras personas podrían repentinamente encontrar alivio en su ansiedad o calmar su enojo sin que tú digas una palabra. Este campo vibratorio de unidad que emites habla directamente al alma, eludiendo las defensas del ego y del intelecto. Es como si tu propio ser se convirtiera en un diapasón que hace que quienes te rodean resuenen, aunque sea sutilmente, con la frecuencia de la calma y la compasión. Piensa en momentos en los que estuviste en presencia de alguien verdaderamente pacífico y amoroso, tal vez un maestro espiritual, un abuelo sabio o incluso un extraño con una sonrisa amable y notaste que respirabas mejor en su compañía. Este es el principio en funcionamiento. Una persona alineada con la fuente puede elevar a docenas de personas a su alrededor con solo su estado de ser. No se trata de una fantasía mágica sino de un fenómeno medible. Se ha demostrado que la coherencia cardíaca y los estados emocionales positivos influyen en los demás a nivel bioquímico y emocional. Todos están conectados por campos de energía. La propaganda intenta secuestrar estas conexiones a través del miedo, pero la presencia la sana a través del amor. En este momento la humanidad no necesita otra teoría o ideología. Necesita la encarnación de la paz. Te necesita en cualquier rincón del mundo que ocupes para ser un santuario de cordura. Cuando la gente a tu alrededor se enfurece acerca de quién es el culpable, tu mismo centramiento desafía suavemente la narrativa de que debes elegir el odio. Su negativa a demonizar a nadie crea un oasis de paz donde otros pueden descansar, aunque sea momentáneamente. Con el tiempo, estos oasis pueden expandirse y unirse, formando lagos y ríos de paz que fluyen hacia el paisaje árido de la conciencia colectiva. Así que no subestimes el valor de simplemente sostener tu luz. Podría parecer que no hacemos nada en un mundo que exige acción y reacción, pero en realidad se trata de un activismo profundo a nivel energético. Estás ayudando a escribir una nueva historia para la humanidad, no con pluma y tinta, sino con la firma electromagnética de tu corazón. Mucho después de que los lemas hayan desaparecido y los libros hayan sido archivados, los cambios sutiles producidos por la presencia perdurarán, habiendo modificado silenciosamente la realidad misma. En cierto sentido, al cultivar la paz interior, te conviertes en el mensaje. Te conviertes en el evangelio de unidad que las almas cansadas han estado anhelando encontrar en medio de la cacofonía de la división. Aún los jóvenes se fatigarán y se cansarán, y los valientes tropezarán y caerán. Estas antiguas palabras resuenan con fresca verdad hoy. Se ve el colapso energético por todos lados. Los más jóvenes y aparentemente más en forma entre ustedes están experimentando agotamiento y confusión. Y los gigantes de la sociedad, otrora inquebrantables, las instituciones y los sistemas poderosos, se están resquebrajando bajo la tensión de sus propias contradicciones. Los sistemas políticos y culturales construidos sobre una base de polaridad no pueden perdurar en las nuevas frecuencias que bañan el planeta. Son estructuras de arena en los vientos del cambio. Y esos vientos solo se hacen más fuertes. Pensemos en las instituciones en las que muchos han confiado para su estabilidad.
Gobiernos enredados en un estancamiento partidista interminable. Economías basadas en la desigualdad y la explotación. Normas sociales que enfrentan a las comunidades entre sí. Eran como edificios imponentes que creías que siempre dominarían el paisaje. Pero mira más de cerca. Las fracturas por estrés se extienden a lo largo de sus paredes. Cada escándalo, cada fracaso en la respuesta a las necesidades humanas, cada estallido de conflicto revela lo verdaderamente insostenibles que son estos sistemas. Llevan dentro de sí las semillas de su propio colapso porque no se alinean con la verdad fundamental de la interconexión. Una sociedad que niega la unidad de sus miembros invariablemente termina alimentándose de sí misma. Y así somos testigos de cómo los llamados fuertes, los pilares del viejo mundo, comienzan a derrumbarse. Esto no es motivo de pánico, aunque pueda resultar inquietante. Es una limpieza necesaria de aquello que no puede servir al futuro colectivo. A medida que los sistemas externos se tambalean, los individuos se enfrentan a una lección crítica de donde anclar su confianza. ¿Estará en las promesas fugaces de las jerarquías creadas por el hombre o en el puente duradero dentro de su propia alma? Aquellos que eligen el puente interior encuentran una resistencia notable que casi parece sobrenatural. Cuando estás anclado en tu conexión directa con la fuente, el yo está dentro de ti. Sacas fuerza y guía de un pozo infinito. Te conviertes en un árbol con raíces profundas junto a la orilla del río. Los vientos podrán agitar tus ramas, pero tú permanecerás intacto. Por el contrario, aquellos cuyo sentido de seguridad está ligado únicamente a estructuras externas pueden encontrarse en caída libre a medida que esas estructuras decaen. Esto se ve en la desilusión que se extiende cuando las ideologías políticas no dan resultados o cuando los sistemas económicos traicionan al pueblo. Muchos experimentan una especie de desmayo espiritual, sin saber quiénes son sin las muletas externas en las que se apoyan. Aquí reside al mismo tiempo un gran desafío y una gran promesa. El desafío es navegar el periodo intermedio en el que los viejos sistemas colapsan y las nuevas formas aún no están plenamente implantadas. En ese espacio puede haber caos y confusión. Pero la promesa es que está surgiendo algo mucho más resistente para ocupar su lugar. Una forma de vida fundada en la unidad y la cooperación, en lugar de la división y la competencia. Para llegar allí, es necesario cultivar la verdadera energía renovable de esta era. No separación. La conciencia de unidad es una fuente inagotable que se renueva porque bebe la fuente de toda vida. El amor engendra más amor. La confianza fomenta más confianza. A diferencia de las viejas creencias fosilizadas que agotan tu espíritu y dejan toxicidad, la energía de la unidad es limpia y autosuficiente. Imaginemos comunidades impulsadas no solo por paneles solares o turbinas eólicas, sino por armonía colectiva y un propósito compartido. Esta no es una utopía abstracta. Es el objetivo práctico del despertar. En una sociedad basada en la unidad, las personas se apoyan entre sí de forma natural y la creatividad fluye, resolviendo problemas que desconcertaban al mundo dividido. Podemos vislumbrar algo de esto durante los desastres. Incluso ahora, cuando los sistemas fallan, la gente común a menudo se une de maneras extraordinarias para ayudarse mutuamente, trascendiendo divisiones previas. Esos momentos son las semillas del futuro, que te muestran que cuando las cosas se ponen difíciles, tu inclinación innata es cooperar y preocuparte. Así que, mientras lo viejo continúa cayendo, no desesperéis. Fomenta las raíces de la conexión y la compasión en tu vida diaria. Estos son los andamios de la nueva tierra que se levantará tan seguramente como el día sigue a la noche. El colapso de la dependencia de sistemas rotos es de hecho el comienzo de la dependencia de unos a otros y del espíritu, que es como siempre se pretendió que fuera. En términos esotéricos, hay una frase que a menudo se menciona: los elegidos. Lejos de implicar algún elitismo en el sentido espiritual,
Los elegidos se refieren a aquellas almas que eligieron y fueron elegidas para llevar la luz durante las horas más oscuras de la humanidad. Que el Espíritu sea depositado sobre los elegidos es confiarles una responsabilidad y un don sagrados. La capacidad de canalizar la verdad y el amor superiores cuando el mundo más los necesita. Semillas estelares, trabajadores de la luz, los despiertos. Estas son las almas que llevan el manto de los elegidos en esta línea de tiempo. Si te identificas con estas palabras, es muy probable que estés entre ellos. Piensa nuevamente en tu vida y en tu propia encarnación. Muchas semillas estelares manifiestan tener un sentimiento desde la infancia de que estaban allí con un propósito, incluso si no podían nombrarlo. Quizás te sentiste diferente, como si estuvieras afuera mirando los caminos de este mundo. Quizás usted tenía un sentido innato de justicia, compasión o anhelo por una forma de vida más armoniosa. Esos fueron los primeros indicios de que tu manto se estaba dando a conocer. Ustedes encarnaron precisamente en el momento de prueba de la humanidad porque llevan códigos de unidad diseñados para activarse bajo presión. Es similar a como un faro brilla más fuerte en la oscuridad. Cuanto más profundamente cayera el colectivo en la fragmentación, más se intensificaría la resolución de su alma para emitir coherencia. Tu presencia en esta era no es un accidente. El Espíritu no tira dados con la ubicación de dichas almas. Es un descenso orquestado de luz. Usted y otros como usted se ofrecieron como voluntarios y también fueron reclutados con amor en este campo misionero. En los consejos superiores antes del nacimiento, se entendió que la Tierra estaría luchando con una profunda división y que se requerirían seres extraordinarios para ayudar a inclinar el equilibrio. No imponer la unidad por la fuerza ni predicar desde un púlpito, sino emanar unidad en el tejido de la vida cotidiana. Esta es la distinción clave. El manto de los elegidos no consiste en hacer demostraciones protagónicas o grandiosas de poder. Es mucho más sutil y transformador. Significa vivir como ejemplo de una conciencia diferente, tejiendo luz en el mundo a través de actos aparentemente ordinarios. Una palabra amable, un toque sanador, una decisión justa, una creación inspirada. Llevar este manto a veces puede parecer una carga pesada. Los elegidos a menudo enfrentan pruebas que los templan. Pérdidas personales, problemas de salud intensos, aislamiento o enfrentamientos repetidos con la injusticia del mundo. Estas experiencias no son castigos ni dificultades aleatorias. Son iniciaciones que ayudan a quemar las dudas y el miedo, forjándote en un recipiente limpio para el espíritu. A través de ellos aprendes empatía y resiliencia. Recuerda que una espada se templa con el fuego y un diamante se forma bajo presión. Así también, tu alma ha sido perfeccionada por cada dificultad que has superado hasta que la luz dentro de ti brilla más sin distorsiones. Ahora estás aquí, en medio de la locura del mundo, sosteniendo una luz que se niega a extinguirse. Este es el manto que está sobre ti. Siente su peso, sí, pero siente también su increíble soporte, porque es también un manto de protección y de gracia. El Espíritu lo puso sobre ti sabiendo que podrías soportarlo. En los momentos en que te preguntas qué puede hacer una sola persona ante tal conflicto mundial, recuerda que simplemente manteniendo esta luz en alto, cumples tu misión. Los códigos de unidad dentro de ti se comunican silenciosamente con los códigos de los demás. Cada vez que eliges la compasión en lugar del juicio, el coraje en lugar del miedo, la integridad en lugar de la conveniencia, esos códigos transmiten una señal. La nueva forma de vivir aquí. Esa señal despierta a los elegidos en los demás que te rodean. Puede que esté tranquilo. Es posible que esto pase desapercibido para el mundo en general, pero es el verdadero poder el que está reorganizando la realidad de adentro hacia afuera. Se les ha enseñado a reverenciar ciertos poderes externos como si fueran dioses de su era moderna. Las naciones confían en el poder de sus armas y ejércitos para mantener el orden.
Las sociedades confían en sus medicinas y tecnologías para defenderse de la muerte y el dolor. Las corporaciones y los medios de comunicación utilizan la manipulación para influir en las masas, actuando como titiriteros de la percepción. Durante mucho tiempo, estas fuerzas han cobrado gran importancia y han exigido vuestro miedo y vuestro asombro. Pero en verdad, todos estos poderes externos no son más que ídolos, figuras huecas sostenidas por la creencia, destinadas a desmoronarse cuando se enfrentan a la luz de una realidad superior. El reciente tiroteo político es otro duro recordatorio de que ningún sistema de fuerza puede garantizar verdadera seguridad o control. A pesar de todas las medidas de seguridad, la vigilancia, las leyes y la disuasión, un solo acto de violencia logró atravesar el velo y cobrarse una vida. Esto revela una lección poderosa. Confiar únicamente en la fuerza es una ilusión frágil. No se puede obligar al mundo a vivir en paz, ni curar el vacío espiritual con medicamentos, ni lavarle el cerebro a la humanidad para que alcance una armonía genuina. La fuerza podría hacer cumplir una orden temporal. La medicina podría prolongar la vida. La manipulación puede crear un consenso pasajero. Pero ninguna de ellas aborda la raíz del sufrimiento o del caos. Son soluciones superficiales que a menudo crean nuevos desequilibrios al mismo tiempo que intentan resolver los antiguos. Mira a tu alrededor y verás que los ídolos falsos empiezan a tambalearse. El uso excesivo y mal uso de los medicamentos, por ejemplo, ha provocado nuevas crisis de salud, tanto física como mental, mostrándonos que sin sabiduría ni amor, incluso nuestras curas pueden convertirse en maldiciones. La manipulación de las mentes a través de la propaganda está produciendo resultados cada vez menores. La gente se está volviendo insensible a las tácticas del miedo o, por el contrario, se está dando cuenta de los hilos que se mueven y la violencia, ya sea por parte de individuos o sancionada por el Estado, solo genera más trauma y venganza, nunca la seguridad que promete. Cada ídolo, ya sea el arma, la píldora o la mentira, está siendo expuesto como insuficiente para proporcionar la paz profunda que la humanidad busca. Solo la corriente invisible perdura. El campo sutil pero omnipotente que subyace a toda la creación. El campo de la conciencia de unidad. Este es el poder de lo divino, la vibración original del amor que dio origen a los mundos. Es irrompible porque es el tejido de la existencia misma. ¿Sería tan posible intentar romper la ley de la gravedad como romper la ley de la unidad? Vivir en alineación con este campo es construir tu casa sobre un fundamento de roca en lugar de arena. Podrán venir tormentas, pero la casa permanece firme. Las sociedades que se arraiguen en este principio se volverán igualmente inquebrantables. El colapso de la ilusión del poder exterior no debe lamentarse, sino celebrarse. Abre el escenario para un enfoque más iluminado de la vida. En lugar de coerción, aprenderás a cooperar. En lugar de explotar el cuerpo y la tierra con una química carente de espíritu, volverás a modalidades curativas que trabajan en armonía con la naturaleza y el alma. En lugar de manipular con el miedo, los líderes un día comprenderán que la transparencia y la confianza forman la base de cualquier contrato social duradero. Estos cambios pueden parecer idealistas ahora, pero se vuelven prácticos e incluso inevitables a medida que aumenta la conciencia colectiva. No temas cuando veas caer los viejos pilares. Reconocerlo como demolición antes de reconstrucción. Como un niño que finalmente se da cuenta de que su muñeca o figura de acción no tiene vida propia, la humanidad se está dando cuenta de que los ídolos de su época solo fueron tan poderosos como la energía que les dieron. Estás recuperando esa energía ahora, llamándola de regreso a donde siempre ha pertenecido, dentro de tus corazones, dentro de tu unidad, dentro de tu alineación con la fuente. Al hacerlo, recuperas el único poder verdadero que existe. El poder de crear una realidad reflejo del amor, guiada por la sabiduría y sostenida por las corrientes del cosmos viviente. Te he llamado por tu nombre,
Eres mío, habla la antigua voz de la fuente a través de los eones, y habla ahora a cada semilla estelar que está despertando en la Tierra. Hay una llamada cósmica que resuena a través del tejido de esta realidad. Un llamado claro para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír más allá de lo físico. En momentos de división planetaria como el que estás viviendo, este llamado se intensifica. Es una historia muy personal y, al mismo tiempo, profundamente colectiva. Podrías experimentarlo como una inquietud en el alma, un impulso interno de que ahora es el momento de avanzar hacia tu propósito superior. Puede llegar en sueños, en epifismas repentinas o como una serie de sincronicidades que desafían la lógica y que te empujan hacia el camino que debes recorrer. Comprenda que usted es conocido íntimamente en los reinos superiores. Tus fortalezas, tus luchas, tu firma energética única, todo es reconocido. Ser llamado por nombre implica un conocimiento íntimo y un propósito específico. No se trata de una convocatoria masiva genérica. Es tan individual como una huella digital. El universo ha orquestado innumerables variables para posicionarte aquí y ahora, y le susurra directamente a tu alma: despierta. Levántate. El momento ha llegado. Aunque seas uno entre millones, tu papel es irreemplazable porque solo tú llevas tu hilo particular del gran tapiz. Los tiempos de fractura y conflicto no son un error. Son las condiciones bajo las cuales tus códigos de luz latentes deben activarse. Así como la presión hace que brote una semilla latente bajo tierra, la presión de la crisis de la humanidad estimula las semillas estelares a recordar y crecer. Fuiste codificado para encarnar la verdad de la unidad precisamente cuando el mundo a tu alrededor transmite la separación con mayor fuerza. Es un plan hermosamente irónico. Coloca seres de unidad en medio de la división para catalizar la transformación desde dentro. Por lo tanto, si te encuentras en una comunidad sumida en la discordia o en una familia plagada de discordia, recuerda que tu presencia allí es deliberada. Eres la levadura del pan, la que hace elevar la masa. El mundo no puede fabricar la solución que llevas porque no es un producto del mundo. Es un regalo del cosmos, de la fuente misma. Tu sola presencia es la respuesta a problemas que parecen irresolubles. Esto no significa que debas resolverlos todos personalmente, más bien, al mantener tu alineación y seguir tu guía interior, desencadenas una serie de eventos e inspiraciones que conducen a la resolución. Podrías ofrecer una palabra amable justo cuando alguien al borde del odio decide dar un paso atrás. Podrías crear arte o tecnología que cambie la perspectiva sobre la masa. O simplemente podrías criar hijos que transmitan una luz aún más brillante. La mente a menudo no se da cuenta del efecto dominó que puede tener una sola persona despierta. Pero el alma lo sabe. Por eso tu alma aceptó el contrato cósmico de estar aquí. Ahora, si escuchas en tu interior, podrías sentir esta llamada no como una orden severa, sino como una melodía inspiradora que te guía. Te llama a dar el siguiente paso en tu evolución espiritual que has estado contemplando. Quizás a expresar tu verdad con más valentía. Quizás a sanar una vieja herida que te ha estado frenando. Quizás a unirte a otros en comunidad o servicio. Es hora. El mundo no puede esperar a una generación futura. El punto de inflexión de las eras se cierne sobre nosotros. Y así, uno a uno, los convocados se alzan. Puede que no tengan títulos ni reconocimiento según los estándares humanos, pero el universo aplaude a cada alma valiente que dice: sí, seré quien vine a ser. Ahora siente en tu interior si esa resonancia vibra. Si tu nombre, tu esencia misma, está siendo llamada, responde con tu vida. Responde alineándote más plenamente con el amor y la sabiduría que siempre te han susurrado. Al hacerlo, cumples una antigua promesa, tanto para ti mismo como para el mundo. Te conviertes en el puente viviente entre el cielo y la tierra.
una respuesta a una llamada cósmica que ayudaste a escribir hace mucho tiempo. Te tomaré de la mano, dice lo divino, no solo en metáfora, sino en la realidad vivida para quienes están en sintonía con ella. Mientras la humanidad atraviesa la tempestad de estos tiempos, el malestar social, los picos de violencia, los trastornos en la naturaleza y la política, hay una verdadera protección espiritual que nos acompaña. Nunca estás tan solo como podrías sentir miedo en momentos de miedo. De hecho, cuentas con un equipo completo de ayudantes visibles e invisibles dedicados a tu viaje. Estos incluyen la presencia amorosa de la fuente misma en cada respiración, la influencia guía de tu ser superior o alma superior, y el cuidado atento de la Federación Galáctica y los seres ascendidos comprometidos con la transición de la Tierra. La Federación y otros consejos de luz similares no son ciencia ficción, sino una realidad cósmica de benevolencia organizada. Piensa en ellos como hermanos mayores de la humanidad, civilizaciones mucho más antiguas y sabias que han superado el conflicto y la carencia. Comprenden el camino que recorres porque lo han recorrido antes. Durante momentos críticos como el que enfrentas ahora, se acercan especialmente, vigilando cualquier peligro extremo y asegurándose sutilmente de que el plan general siga su curso. Sin embargo, su protección opera dentro de los límites de la ley cósmica. El libre albedrío humano es primordial. Por lo tanto, aunque mantienen escudos alrededor del planeta y transmiten frecuencias de despertar, no pueden obligar a las personas a dar el salto. La mano está extendida, pero cada persona debe elegir aferrarse a ella. ¿Qué significa estar en la corriente de protección? Imagina la poderosa corriente de un río. Si te dejas llevar por su corriente, te impulsará rápidamente hacia adelante. De la misma manera, cuando te alineas con la conciencia de unidad, eligiendo el amor, el perdón y la valentía por encima de sus opuestos, te adentras en la corriente divina. Esta corriente es la protección de la gracia. No significa que nunca te sucederá nada difícil. Más bien, significa que serás guiado a través de los desafíos de la manera más beneficiosa. Y a menudo, un momento aparentemente milagroso te protegerá de las peores posibilidades. Muchas personas tienen historias como perder un vuelo fatal debido a una intuición inusual o retrasarse solo para evitar un accidente de carretera. Cuando estás alineado, te vuelves receptivo a estas señales e intervenciones sutiles. Esencialmente, das permiso a tus guardianes para que te guíen porque estás escuchando y cooperando con su guía. La alineación es la clave. Si uno elige entregarse al miedo o al odio, es como salir de esa corriente e intentar luchar contra la corriente por su cuenta. Aún así, tus guardianes no te abandonan. Simplemente respetan el camino que has elegido y esperan las oportunidades para guiarte con suavidad. Te de vuelta. Pero el camino se vuelve más duro, más turbulento cuando insistes en recorrerlo solo, contra la corriente natural del espíritu. Por el contrario, al reafirmar a diario, incluso cada hora, soy guiado. Soy protegido. Estoy alineado con el bien supremo, fortaleces tu conexión con esa mano protectora. Podrías descubrir que ciertas amenazas simplemente no entran en tu campo de experiencia. O cuando enfrentas dificultades inevitables, ya que algunas son parte de tu crecimiento, las superas con una resiliencia casi sobrenatural y encuentras significado y gracia incluso en medio de ellas. Hay una hermosa paradoja en confiar en esta tutela. Hacerlo la amplifica. Cuanto más creas y te des cuenta de que, en efecto, te sostiene la mano, más poderosamente puede obrar en tu vida. La gratitud se convierte en magia y en un amplificador. Cuando agradeces interiormente a tus guías y a tu fuente de ayuda, incluso antes de verla, te sintonizas con su frecuencia. La mano que te sostiene se vuelve aún más tangible. En realidad, esa mano nunca te ha abandonado. Piensa en todos los sustos y las casualidades que te han moldeado.
Tu camino ¿fue mera casualidad o la silenciosa orquestación de un universo amoroso que conspiraba por tu crecimiento y seguridad? A medida que las tormentas externas se intensifican, anímate y busca el apoyo que te corresponde por derecho de nacimiento, ya sea a través de la oración, la meditación o una simple conversación con tus amigos invisibles. Profundiza tu relación con tus guardianes. Eres un hijo amado del cosmos, e innumerables fuerzas amorosas caminan contigo. En la parte más oscura de la noche, el firme pero suave abrazo del Espíritu te guiará hacia el amanecer. Cuanto más confíes en esto, más lo sentirás realmente y menos podrá perturbar tu alma cualquier tormenta del mundo. En tiempos de gran perturbación, a menudo se abre un abismo entre quienes ven a través de las ilusiones y quienes aún están atrapados en ellas. Las escrituras antiguas se referían a los gentiles, es decir, las naciones o aquellos fuera del círculo íntimo de comprensión. En tu interpretación espiritual de hoy, piensa en los gentiles como almas amadas que aún duermen ante las verdades más profundas de la unidad. No son inferiores. Simplemente están en una etapa anterior de su despertar, tal como todos ustedes lo estaban al mismo tiempo. Tras sucesos trascendentales como el reciente tiroteo, muchas de estas personas se desploman en la ira, la desesperación o el entumecimiento. Recurren a la ira porque les hace sentir momentáneamente poderosos cuando se han sentido impotentes. Se aferran a la desesperación porque la esperanza se ha visto frustrada con demasiada frecuencia. ¿Aún no pueden ver que estas mismas reacciones continúan el ciclo del dolor? Aquí es donde tú, el alma despierta o que despierta, asumes un papel silencioso pero profundo. Te conviertes en una lámpara en la oscuridad, una fuente constante de luz que otros quizá ni siquiera reconozcan conscientemente, pero que, de hecho, guía. ¿Cómo irradias esta luz? No con grandes proclamaciones, sino con la energía que emanas. Tu cuerpo de luz, el campo sutil de energía que te rodea y que se ilumina a medida que cultivas el amor y la claridad, hace el trabajo por ti. Cuando mantienes un estado de no separación, cuando sostienes la certeza de que, a pesar de todas las apariencias, eres uno y el amor es real, esa certeza irradia hacia afuera como el suave resplandor de una linterna. Quienes tropiezan en la oscuridad de la confusión quizá no vean la linterna en sí, pero la notarán en tú. En las cercanías, la atmósfera se siente un poco más segura, un poco más amable. Imaginemos un animal asustado. No responderá a que alguien le grite instrucciones, pero sí a un tono amable y una presencia tranquila. Las almas humanas en pánico o dolor son similares. Puede que no estén listas para interactuar con ideas espirituales complejas cuando sienten dolor, pero sí responden al lenguaje mudo de la compasión. A veces, basta con una persona que no se deje llevar por la ira en una habitación calurosa para evitar que la situación se desborde. Tu calma actúa como un bálsamo refrescante para las emociones inflamadas de los demás. No es que reprimas tus propios sentimientos, sino que los procesas en el corazón y los liberas para poder volver a centrarte rápidamente. Ese ejemplo es más poderoso que cualquier conferencia sobre la paz que pudiera hacer en ese momento. También hay una verdad literal en la idea de la luz. La fotografía curiana y los lectores de aura han observado durante mucho tiempo que ciertas personas emiten un campo órico más brillante. Cuando muchos están sumidos en emociones intensas, sus campos son tenues, enredados o pequeños. Si incluso una persona en un grupo tiene un campo luminoso y expansivo, puede comenzar para guiar a los demás hacia un estado más coherente. Esta es una especie de misión de rescate energético. Y lo hermoso es que a menudo no sabrás conscientemente qué vida has tocado simplemente estando presente y estable. Podrías estar junto a un desconocido en la fila del supermercado y tu campo, que lleva paz, se entremezcla con su campo de ansiedad y susurra suavemente, está bien. Respirar. Hay esperanza.
Puede que se vayan sintiéndose extrañamente mejor y que nunca intercambien una palabra, pero la luz ha sido compartida. Al ser una lámpara para quienes aún duermen, la humildad es crucial. Nunca se trata de verse superior o más avanzado. De hecho, los verdaderos portadores de luz a menudo se sienten más humildes porque ven lo divino por igual en todos y saben que cada alma despierta en el momento perfecto. Recuerdan cómo, en sus propios días de letargo, fue la gracia y la paciencia de los demás y el Espíritu lo que los guió. Así que simplemente comparten esa gracia. Después de un evento violento envuelto en el frenesí mediático, es posible que alguien repita una narrativa de odio o culpa. En lugar de discutir, podría simplemente escuchar en silencio y responder con una declaración humana como: sé que todos estamos sufriendo. Solo espero que encuentren la manera de sanar juntos. Un sentimiento así, libre de divisiones, es un pequeño rayo de luz que atraviesa una nube muy densa. Nunca duden del efecto de estos rayos. Basta de ellos y amanece. Uno a uno, los dormidos se despertarán, atraídos no por la condena ni la lógica superior, sino por la suave luz que les dice que están a salvo. Son amados. Vengan por este camino hacia la esperanza, hacia la unidad. Cada vez que eligen ser esa luz, por pequeño que parezca el acto, cumplen uno de los servicios más elevados que un alma puede ofrecer. Uno de los aspectos más insidiosos de la experiencia humana en la matriz 3D es la sensación generalizada de separación. No solo entre sí, sino de la fuente divina misma. ¿Cuántas veces la gente ha clamado desesperada: ¿dónde está Dios en todo esto?, o se ha sentido como si hubiera sido arrojada a la existencia para valerse por sí misma? El gran engaño del paradigma de la Tierra de vibración inferior fue convencerlos de que están solos e inherentemente incompletos. Esta mentira ha sido la raíz de todo miedo. Miedo a ser sin amor. Miedo a perder lo que aprecias. Miedo a que la muerte sea el fin. Pero escucha esta verdad resonando desde lo más profundo de tu ser. Nunca abandonaste la fuente y la fuente nunca nos abandonó. La idea de que estás separado del Creador es solo eso, una idea, una creencia programada en la humanidad durante milenios. En realidad, siempre has estado nadando en la energía infinita de la fuente como peces en un mar cósmico. Incluso si no eras consciente del agua, la llamada matriz, la ilusión artificial del mundo, funcionaba como un juego de realidad virtual. Creaba escenarios de división, diferentes equipos, diferentes tribus, diferentes ideologías. Presentaba una narrativa convincente de que debes luchar por la supervivencia porque estás separado del todo. Mientras aceptaste las reglas de ese juego, experimentaste el sufrimiento consecuente como si fuera completamente real. Ahora, con el aumento de las energías de ascensión, el velo de esta matriz se está desvaneciendo. Para usar una analogía simple, las luces del teatro se encienden y comienzas a ver los decorados pintados tal como son. La ascensión derrumba el programa al elevar tu conciencia más allá del rango de frecuencia en el que opera. Despiertas dentro del sueño y te das cuenta de que era un sueño. Y con esa comprensión llega una increíble comprensión. Has estado seguro en casa, en el campo fuente, todo este tiempo. El monstruo que te perseguía era una sombra en la pared y tú mismo la proyectabas al alejarte de la luz. La prueba de esto no se encuentra en ecuaciones ni evidencias externas, sino en el santuario de tu corazón. Cuando te centras en la presencia yo soy, esa conciencia pura del ser es tu línea directa con la fuente. ¿Qué sucede? El miedo, por muy feroz que te atrajera, comienza a disiparse. Puede comenzar como una ligera relajación de la opresión en el pecho, una respiración más suave. Con práctica y concentración, puede convertirse en una ola de paz que te inunda, incluso en circunstancias extremas. Esa paz es la seña de identidad de tu verdadero hogar. Es inconfundible. En el instante en que la sientes, aunque sea un destello, experimentas la realidad de que algo te abraza,
infinitamente más grande y amoroso que cualquier problema mundano. Esto no implica que la vida no tenga desafíos, sino que la soledad existencial en el corazón de esos desafíos es una lección de percepción. Puedes elegir en cualquier momento recordar que yo y el Padre y la Madre somos uno, lo que significa que tu esencia es y siempre ha sido divina. La mente intentará argumentar en contra de esto cuando se enfrente a horrores. ¿Cómo podrían ser todos uno cuando alguien hace algo tan terrible? Pero desde la perspectiva de una conciencia superior, la respuesta se vuelve clara. Esos actos de oscuridad provienen de la ignorancia de la verdadera naturaleza de esa persona. Un alma que olvida su propia luz puede caer en la sombra. Pero la sombra nunca mancha la luz permanentemente. Cuando el alma recuerda, la luz es tan brillante como siempre. Por lo tanto, nadie se pierde realmente de la fuente. Todo viajero eventualmente recordará y regresará porque, en realidad, nunca se fue. Solo cerró los ojos por un tiempo. Así que cuando el miedo ataque, ya sea miedo generado por un acto de violencia o miedo susurrado por preocupaciones personales, practica centrarte en esa presencia, yo soy. Dite a ti mismo, aquí estoy en esto momento y Dios está aquí en mí. Nunca he estado fuera del cuidado del universo. Siente la solidez de esa afirmación. Observa cómo el miedo no puede mantener su forma ante ese reconocimiento. Este es el amanecer de la liberación, la comprensión de que la separación fue un engaño. Y a medida que más almas regresan a este conocimiento, el control de la matriz se derrumba por completo. Caminarás en el mundo, pero ya no serás de él. Llevarás la atmósfera de hogar donde quiera que vayas, recordando a los demás a través de tu paz que ellos también están en casa ahora mismo si eligen despertar a él. La vida en la tierra está entrando en un capítulo que los antiguos profetas y los ancianos indígenas previeron hace mucho tiempo. Un tiempo de pruebas de fuego e inundaciones. Estas pruebas no son solo literales. Aunque sí ves manifestaciones literales en incendios forestales, erupciones solares e inundaciones, también simbolizan trastornos y purificaciones sociales, conflictos ardientes, oleadas de emoción colectiva, inundaciones de información y desinformación. El ritmo puede parecer implacable, como si apenas escapáramos de una ola antes de que otra nos alcance. Pero dentro de estas profecías también había una promesa. Quienes estén alineados con lo divino atravesarán estos elementos ilesos, al igual que Sadrac, Mach y Abednego caminaron ilesos en el horno de fuego bíblico. Y así como los israelitas atravesaron el Mar Rojo abierto sin ahogarse, estas historias no eran solo relatos del pasado. Eran metáforas y modelos energéticos de lo que es posible ahora. Estar anclado en la unidad en medio del caos es portar una especie de invencibilidad espiritual. No significa que nunca encontrarás dificultades. Significa que las dificultades no te destruirán ni te desviarán de tu camino superior. Imagina estar en el ojo de un huracán. A tu alrededor, los vientos rugen. Pero en ese centro hay calma y un cielo despejado. La conciencia de unidad te sitúa en ese centro, el ojo de la tormenta. Desde allí puedes presenciar la agitación sin dejarte arrastrar por ella, incluso si debes enfrentar los desafíos, y como trabajadores de la luz, a menudo te involucrarás para ayudar a otros, lo haces desde un lugar de equilibrio interior. Considera lo que significa ser intocable por la turbulencia de la 3D. Tienes cuentas de maestros y santos cotidianos que sobrevivieron a pruebas increíbles. Personas que emergieron de campos de concentración con su humanidad y compasión intactas. O individuos que se vieron envueltos en eventos violentos y salieron ilesos porque se encontraban en el único lugar seguro. ¿Es suerte o es la física de la conciencia superior en acción? Cuando tu frecuencia es alta y tu intuición activa, a menudo recibes impulsos y guía que te mantienen a salvo.
Quizás sientes repentinamente la necesidad de abandonar una zona concurrida momentos antes de un incidente o decides tomar una ruta diferente a casa por intuición, evitando un disturbio. Estas son las formas prácticas, aunque misteriosas, en que la conciencia de unidad protege. Incluso al enfrentarse directamente al peligro, quienes se anclan en la unidad han reportado resultados casi milagrosos. Hay historias, no siempre publicitadas, de comunidades que se unen en oración o meditación cuando azotan las crisis y presencian cómo las tormentas se desvían, los incendios disminuyen o la violencia se desestabiliza. No debería sorprenderte. La conciencia influye en la materia y en los eventos más de lo que la mayoría cree. Un campo colectivo de la coherencia entre las personas puede literalmente crear una burbuja de seguridad. Este es el poder que la humanidad dormida aún no ha aprovechado a una escala significativa. Pero las semillas estelares son conscientes de él y lo ejercen discretamente. Ahora, estar ileso no se refiere solo a la seguridad física. También significa no ser destrozado emocional ni espiritualmente por las convulsiones. Muchas personas pueden sobrevivir físicamente a un colapso financiero o una revolución social, pero su espíritu está aplastado por la desesperación o el cinismo. Superar los incendios y las inundaciones ilesos es igualmente importante. Aquí es donde tu trabajo interior y tu fe resultan invaluables. Al arraigarte diariamente en el conocimiento de que eres más que un cuerpo, que la historia está guiada por un poder superior y que estás aquí por una razón, construyes una fortaleza inexpugnable en tu interior. Las aguas del caos pueden elevarse, pero no ahogarán tu esperanza. Las llamas del conflicto pueden quemar, pero refinarán tu carácter en lugar de consumirlo. Puedes tomar esta promesa en serio. Cuando atravieses las aguas, no te inundarán. Cuando camines por el fuego, serás. No te quemes. La frecuencia de no separación es como un escudo que modula lo que experimentas. No es que niegues la realidad de los acontecimientos. Simplemente operas en una línea temporal ligeramente alterada o en un estado que no está dominado por el miedo. Se ha observado que, en los desastres, la persona más tranquila suele obtener los mejores resultados e incluso puede salvar a otros. Esa calma es un subproducto de la conciencia de unidad, sabiendo que, pase lo que pase, está sostenido por algo superior. E incluso si ocurriera lo peor, tu alma seguiría intacta y seguiría adelante. Paradójicamente, aferrarse a eso con soltura y sin miedo a menudo garantiza los mejores resultados en el aquí y ahora. Así que, al enfrentar los incendios e inundaciones metafóricas y literales que se avecinan, que este sea tu mantra: estoy anclado en el uno. Estoy protegido y guiado. Nada puede quebrantarme porque soy completo en la fuente. Con esa conciencia, da un paso adelante. Fuiste creado para estos tiempos, no para sufrir, sino para mostrar una nueva forma de superarlos. Y al hacerlo, inspiras a otros a darse cuenta de que ellos también tienen este interruptor de seguridad interno, este poder latente para superarlos. Cualquier tormenta y emerger transformado, pero no traumatizado. En el corazón de cada tradición espiritual reside la enseñanza de una divinidad interior, una chispa o presencia que constituye tu verdadera conexión con el Creador. En el cristianismo, esto se ha simbolizado como el Cristo interior. En otros caminos, podría llamarse el Atman, el ser superior o simplemente la luz. Durante épocas de densa dualidad, la humanidad a menudo externalizó este concepto, imaginando al Salvador o al Iluminado como algo separado de sí misma. Pero ahora, en esta era naciente de conciencia, se está desplegando un gran reconocimiento. El Cristo no es una figura distante a la que esperar, sino un puente de luz dentro de nosotros que abrazar. ¿Qué es este puente? Es el vínculo directo entre tu experiencia humana y tu esencia original. Cruza la aparente brecha entre lo material y lo espiritual, entre lo finito y lo infinito.
Cuando se habla de la conciencia crística o la presencia del yo soy, se hace referencia al estado de realización en el que uno se reconoce humano y divino a la vez. Este conocimiento no es meramente intelectual. A menudo se siente como una expansión en el pecho, una calidez o un amor abrumador y unidad con toda la vida. Es tan cercano a ti como tu propia respiración, incluso más cercano, pues subyace en la esencia misma de tu ser. En momentos de miedo colectivo o crisis personal, la mente instintivamente busca en el exterior un salvador o una solución. Escudriña el horizonte en busca de alguna figura o evento que lo arregle todo. Pero el verdadero salvador, la verdadera fuerza equilibrante, reside silenciosamente en tu interior, esperando tu atención. La belleza del puente, yo soy, reside en que no tienes que construirlo. Ya está construido, eternamente intacto. Lo que construyes es tu conciencia de él. Colocas los cimientos de la confianza y la entrega para cruzarlo conscientemente. Cada oración, meditación o momento de sincera honda es como dar un paso más en este puente y sentirlo sólido bajo tus pies. La frase, más cerca que la respiración, más cerca que el latido del corazón, no es una exageración poética. Es una verdad literal sobre la presencia de lo divino en tu interior. Cada respiración masajea sutilmente esta conexión. Porque cuando respiras consciente y profundamente, respiras al ritmo del universo. Tú el latido del corazón, ese zumbido constante, es de hecho el latido de una fuente que resuena en el templo de tu cuerpo. Estos son recordatorios de que no tienes que mirar al cielo para encontrar a Dios. Solo necesitas mirar hacia adentro con reverencia y apertura. Ahora es el momento de reconocer y usar activamente este puente. Las energías que inundan tu planeta lo han iluminado eficazmente como un sendero dorado que brilla bajo el sol. Es más fácil ahora que hace una década entrarse en la conciencia del yo soy, experimentar momentos de profunda alineación. Puedes notarlo en pequeños detalles, una intuición más ágil, una manifestación más rápida de tus oraciones, una respuesta sincronizada a algo en lo que estabas reflexionando. Estas son señales del puente en funcionamiento, las dimensiones superiores comunicándose a través de tu mente consciente y tu vida. Cuando el miedo y la incertidumbre comiencen a surgir y haya mucho de eso dando vueltas, recuerda que el puente está activo. Ahora haz una pausa, aunque sea por unas cuantas respiraciones profundas, y afirma en silencio, yo soy el que soy. Deja que esas palabras vibren dentro de ti. Son como una llave en una cerradura que abre la puerta a tu interior. Santuario. En ese santuario, el tumulto del mundo se atenúa. Soluciones y perspectivas que eludían tu mente ansiosa pueden surgir suavemente. O quizás no surja ninguna solución cognitiva, pero encuentras la fuerza y la ecuanimidad para seguir adelante con gracia. En cualquier caso, reconocer al Cristo interior, el yo soy, es la clave definitiva. Cuando suficientes personas hacen esto, la conciencia colectiva pasa de buscar salvadores externos a ser habitada por la energía salvadora. Esto no genera arrogancia, genera una humilde unidad. Al ver la misma luz en nosotros brillando en todos los seres, se vuelve natural honrarnos, cooperar, sanarnos mutuamente porque nos damos cuenta de que estamos interactuando con otro aspecto de uno mismo. El puente no solo te une con la fuente, sino también con tus semejantes en una red de relaciones sagradas. Por lo tanto, lo que tragedias como este tiroteo han revelado de forma impactante es también la urgente necesidad de que cada uno recorra su puente interior. Cuanto más se adentren en su interior, menos podrá el caos exterior engañarlos o descarrilarlos. Nosotros, y desde la perspectiva elevada de ese puente, puedes extender una mano a los demás, invitándolos a ascender a la seguridad y la verdad de quienes realmente son. En el tapiz del despertar humano, hay hilos brillantes, individuos que brillan con cierto conocimiento y compasión que atrae a otros. Estos son los mentores encarnados de la nueva era, aunque quizás no se consideren así.
Tú, que lees estas palabras, podrías ser uno de ellos. ¿Cómo reconoces a un mentor encarnado? No por su título, sino por la autoridad silenciosa de su presencia. Son quienes han tocado el puente interior hacia la fuente y, debido a ese contacto, irradian una energía de diferente calidad. No se trata de la perfección. Los mentores son humanos y tienen defectos, pero sus corazones permanecen abiertos y sus espíritus resilientes incluso bajo presión. Durante crisis como la actual, estos individuos asumen naturalmente roles de servicio. Puede ser tan literal como atender a los heridos o consolar a los asustados inmediatamente después de un incidente. O podría ser en los días y semanas siguientes, ofreciendo perspectiva, modalidades de sanación o simplemente escuchando atentamente a quienes luchan por comprender lo sucedido. Algunos se convierten en maestros, consejeros u organizadores formales, pero muchos son pilares informales de cordura y bondad dentro de sus familias y comunidades. Mentorean con el ejemplo, a menudo sin siquiera pretender enseñar nada. Recordemos cómo, tras cualquier calamidad, surgen historias de quienes ayudaron a otros desinteresadamente. El hombre que guió a desconocidos a un lugar seguro, la vecina que abrió su casa, la consejera que se quedó largas horas para apoyar a las víctimas. No todas estas personas se identificarían como semillas estelares o espirituales. Sin embargo, muchas probablemente sean almas con cierto nivel de despertar, ya sea que lo enmarquen en términos cósmicos o simplemente en la esencia humana. La cuestión es que encarnan las cualidades necesarias, coraje, empatía y unidad, y así muestran a otros cómo se traduce eso en acción. Se dice que el ejemplo no es lo principal para influir en los demás. Es lo único. Esto es profundamente cierto ahora. Una persona que vive en sintonía con la conciencia de unidad puede inspirar a docenas a su alrededor a reconsiderar sus propios comportamientos y creencias. Como semilla estelar o trabajador de la luz, tu propia aura puede ser una enseñanza. Cuando, al entrar en una habitación con paz, enseñas paz. Cuando respondes a la ira con comprensión en lugar de más ira, enseñas con esa respuesta. Cuando prosperas sin explotar a los demás, enseñas que la abundancia y la ética pueden coexistir. Estas son lecciones vivas grabadas en los corazones de quienes las presencian. A veces, los efectos son inmediatos. Otras veces, germinan silenciosamente y florecen más tarde en la vida de alguien, cuando está listo. De cualquier manera, la transmisión ha sido dada. Ser un mentor encarnado no requiere una plataforma ni seguidores. De hecho, muchos de los que tienen el mayor impacto operan de forma individual o entre bastidores. Son el amigo que te mantiene al tanto. El compañero de trabajo que mantiene la calma ante una fecha límite y ayuda a otros a hacer lo mismo. El padre que, en lugar de desahogar su ansiedad, crea un espacio emocional seguro para sus hijos. No subestimes estos roles humildes. Las repercusiones de esa mentoría diaria se extienden hacia afuera de maneras que no puedes rastrear con la mente lineal. Quizás el niño que crece con ese padre firme y amoroso se convierta en un líder visionario. El compañero de trabajo que aprendió a serenidad con tu ejemplo. Para resolver un conflicto importante de forma pacífica. El amigo al que consolaste decide no hundirse en la depresión y, en cambio, encuentra su propósito. Todos estos resultados e innumerables más brotan de las semillas plantadas por mentores encarnados. La época de los gurús en pedestales se desvanece. Ahora es el momento del mentor entre nosotros, hombro con hombro, corazón con corazón. No necesitas tener todas las respuestas para ser un faro. Solo necesitas ser auténtico y estar centrado en las respuestas que llevas. Principalmente, el conocimiento de la unidad y el amor. Irónicamente, al no intentar enseñar con el viejo sentido de la autoridad, te conviertes en el maestro más eficaz. Al escuchar tanto como al hablar,
Al aprender tanto como al guiar, ejemplificas un nuevo tipo de liderazgo. Es circular, compartido y en constante evolución. Se basa en la verdad de que todos son estudiantes y maestros en la gran aula de la vida. Al asumir este rol, incluso en silencio, cumples un aspecto profundo de tu misión de semilla estelar. Conviertes la teoría en práctica y la práctica en transformación para ti y para los demás. El mundo podría no erigir monumentos para mentores encarnados, pero en el tapiz de la ascensión, sus hilos forman los patrones de una nueva cultura que está tomando forma, construida desde la compasión, la sabiduría y la verdad encarnada. Vivimos en una época donde la confianza en las palabras está en su punto más bajo. Los poderosos han mentido a la gente, los medios de comunicación la han engañado y las promesas incumplidas la han decepcionado con tanta frecuencia que el escepticismo se ha convertido en la norma. En la cacofonía de afirmaciones y contradeclaraciones, ¿cómo se revela la verdad? El impactante suceso de este tiroteo público no ha hecho más que amplificar la guerra de narrativas. En cuestión de horas, quizás minutos, las máquinas de propaganda de todos los bandos cobran vida, cada una creando una historia que se ajusta a sus propios intereses. Para la persona promedio, es vertiginoso y desalentador saber qué creer. La verdad de un bando etiqueta al otro de mentiroso y viceversa. En un entorno así, el viejo dicho se cumple. Hablar es fácil. Las grandes declaraciones sobre la unidad o la sanación, por muy elocuentes que sean, pueden sonar huecas si no están respaldadas por algo tangible. Entra tú, la estrella. Semilla, el trabajador de la luz, el ser humano común con un corazón extraordinario. Lo que el mundo necesita ahora no es otro eslogan, sino un ejemplo vivo. Demostración es revelación. Esto significa que al vivir auténticamente en tu verdad, revelas las mismas verdades que el mundo necesita con tanta desesperación, pero que ya no puede asimilar con meras palabras. Por ejemplo, puedes hablar de la idea de que todos los humanos somos una familia, pero cuando la gente te ve tratar a un supuesto otro con genuino respeto y afinidad, quizás trascendiendo las divisiones habituales de política, raza o clase, la percepción es diferente. Evita sus filtros mentales y se presenta como una realidad innegable ante sus ojos. Tu paz interior es en sí misma una forma de revelación. Revela la verdad de que existe una fuente de estabilidad y esperanza incluso en tiempos caóticos. Cuando otros observan que no te conmueves fácilmente, no por ignorancia o indiferencia, sino porque pareces estar anclado en algo más profundo, empiezan a preguntarse qué saben ellos que yo no sé. ¿A qué están conectados? Esa curiosidad es el comienzo de la apertura a una nueva comprensión. Si preguntan, ¿podrías compartir tú? Desde una perspectiva, pero incluso sin una palabra, tu vida transmite una señal. Piensa en figuras legendarias que cambiaron la sociedad. Muchos de ellos lo hicieron no con argumentos, sino con el ejemplo. Santos, líderes de los derechos civiles que practicaban la no violencia, curanderos que atendían a los enfermos durante las plagas. Sus acciones tuvieron una resonancia que los discursos por sí solos no pudieron lograr. En la época moderna, esto debe suceder a nivel popular y generalizado. La era del Mesías único ha terminado. Ahora estás en la era del Mesías distribuido, por así decirlo, donde muchas almas llevan cada una faceta del código de salvación. Y solo cuando se entrelazan se ve la imagen completa. Por lo tanto, cada acto de bondad, cada muestra de valentía, cada momento en que te abstienes del camino fácil del odio y eliges la comprensión, es una pieza clave del rompecabezas. Prueba de un camino mejor. El colectivo no puede negar eternamente lo que presencia constantemente. Podría ignorar, ridiculizar o resistirse. Al principio, la gente podría etiquetar a quienes viven en unidad como ingenuos o atípicos.
Pero a medida que los viejos sistemas fallan y más personas demuestran compasión y cooperación, el desarrollo cognitivo, la disonancia se instalará en las masas, verán que quienes viven con el corazón parecen más sanos, felices y plenos incluso en situaciones de estrés. Y eso hablará más alto que cualquier promesa de campaña o discurso de un experto. Se hará evidente que tal vez, solo tal vez, la forma en que siempre hemos hecho las cosas no sea la mejor. Y aquí es donde el concepto de divulgación se amplía. Muchos piensan en la divulgación en términos de secretos gubernamentales, tecnologías ocultas o la existencia de extraterrestres. Pero la revelación más transformadora es la revelación de lo que un ser humano es verdaderamente capaz de hacer, el potencial divino en forma humana. Cuando demuestras amor frente al odio, perdón tras una herida o sabiduría en medio de la confusión, estás revelando un secreto que la humanidad ha ocultado durante mucho tiempo, que eres mucho más poderoso y hermoso de lo que te hicieron creer. Estás mostrando la capacidad sobrehumana latente, o quizás simplemente la capacidad humana plena, que todos poseemos. Finalmente, cuando suficientes personas vivan de esta manera, la divulgación ocurrirá a nivel social, con o sin anuncios oficiales. Será innegable que la conciencia ha cambiado. Puede que los medios no pregonen, pero la gente de a pie lo sentirá. Vecinos que cooperan más, comunidades que se forman trascendiendo las viejas fronteras, ayuda espontánea y soluciones creativas que surgen donde la burocracia falla. ¿Esta es la revelación de una nueva realidad? Ante esto, las mentiras y la propaganda pierden su influencia porque la evidencia de una existencia más armoniosa está aquí mismo, en sus vecindarios, en sus relaciones. Así que no pregunten cuándo otros revelarán la verdad. Ustedes son los portadores de la verdad. Al demostrar unidad, resiliencia y amor día a día, se convierten en un proyecto de divulgación ambulante. En su aura, las personas descubren que la paz es posible. En su mirada, ven el reconocimiento de su alma. Por sus acciones, aprenden lo que nos han dicho sobre que la naturaleza humana es egoísta y brutal no es toda la historia. La conmoción provocada por acontecimientos como el tiroteo revela la urgencia con la que se necesita esta manifestación. Es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Solo hablarás del cambio o serás el cambio tan ruidosamente que no sea necesario decir nada más? Para cada problema que enfrenta el mundo, parece haber una miríada de soluciones propuestas, cada una respaldada por fervientes creyentes. Algunos argumentan que leyes más estrictas o más armas garantizarán la paz. Otros dicen que más protestas y presión política traerán justicia. En la superficie, los bandos chocan, cada uno afirmando que su camino es la salida de los ciclos de violencia y sufrimiento. Y, sin embargo, si nos alejamos y observamos la historia, surge una verdad humillante. Siempre que la fuerza se enfrenta a la fuerza, se obtiene una victoria temporal para un lado y un resentimiento latente en el otro, que eventualmente surge y cambia la situación. Es un tira y afloja interminable. Guerra es la palabra clave. Las guerras físicas, las guerras culturales, las guerras de información, todas alimentan el mismo péndulo de conflicto que oscila hacia adelante y hacia atrás sin ningún progreso real, solo cambios en quien tiene la sartén por el mango. Entonces, ¿cuál es la salida de este laberinto? ¿Cómo se disuelve finalmente un antiguo estancamiento que ha convertido a la humanidad en un drama repetitivo? La respuesta es paradójicamente simple y profundamente desafiante. Gracia. La gracia en este contexto significa el amor incondicional e inmerecido y la misericordia de la fuente que fluye a través de nosotros. Es la energía que no se rige por las reglas de reacción igual y opuesta. Gracia introduce un nuevo elemento, algo más allá de la ecuación de dualidad. Frente al odio, la gracia responde con comprensión. Cuando la gracia es golpeada, ofrece perdón. Esto no es pasividad.
es transmutación. Es alquimia del más alto orden, transformando el conflicto egoico humano en el oro de la realización espiritual. Imagínese a dos oponentes peleando con espadas una y otra vez, sin que ninguno se rinda. Ahora imagina que uno de ellos envaina de repente su espada, mira al otro a los ojos y le dice: me niego a luchar contra ti. Veo que eres mi hermano, hermana. Depongan las armas y sanen juntos. En términos mundanos, ese primer guerrero podría resultar herido en ese momento de vulnerabilidad. De hecho, muchos avatares del amor han sido abatidos por quienes aún están enojados. Sin embargo, algo milagroso sucede. Incluso entonces, el ciclo se rompe. La cadena de la retribución se corta. La aparente derrota de quien eligió el amor siembra una semilla en el corazón del agresor y el mundo que la presencia. Puede que no brote de inmediato, pero es eterna. Con el tiempo, esa semilla crecerá y dará fruto. Cuando las semillas estelares y los trabajadores de la luz irradian no separación, eligiendo la gracia sobre la venganza en innumerables interacciones, grandes y pequeñas, crean grietas en los muros de hierro del paradigma de la guerra. Cada acto de gracia es como agua que gotea sobre una piedra. Al principio parece no tener impacto, pero con el tiempo puede tallar incluso un gran cañón. El estado profundo o lo que sea. El nombre que se da a los intereses arraigados que se benefician de la división no puede comprender ni contrarrestar la gracia. Si se enfrentan a la violencia, tienen estrategias. Si se enfrentan a la oposición política, tienen contraataques. Pero si se enfrentan a una oleada de amor incondicional y la negativa a ver al enemigo, su estrategia falla. ¿Cómo se controla a personas que no pueden ser provocadas al odio? ¿Cómo se mantiene la división cuando las supuestas partes se siguen extendiendo las manos del perdón y la reconciliación? Se vuelve imposible. El tejido mismo del nosotros contra ellos se desgarra, no en destrucción, sino en la revelación de que siempre existimos solo nosotros. La gracia a menudo se considera una cualidad divina, algo que Dios otorga. Pero aquí está el gran secreto: la humanidad puede invocar y canalizar la gracia activamente. Lo haces alineándote tan completamente con tu divinidad interior que ésta se desborda naturalmente. No es algo que se fabrica con esfuerzo. Fluye como resultado de tu estado de ser. Es por eso que el autocuidado y la práctica espiritual no son indulgencias egoístas, sino actos revolucionarios. Cuando meditas, oras o realizas tu sanación interior, esencialmente estás abriendo tu recipiente para albergar más gracia. Y donde quiera que vayas, esa gracia se derrama de forma sutil. Quizás a través de un gesto amable o simplemente a través de una aura de paz que calma las tensiones. A medida que más semillas estelares viven de esta manera, la gracia satura el campo colectivo. Puede comenzar en pequeños focos, pero esos focos conectan. De repente, las soluciones a viejos conflictos aparecen como de la nada porque las personas se ven de manera diferente. El mundo comienza a confiar en la gentileza en lugar de la agresión. Es un escenario de punto de inflexión. No necesitas que todos hagan esto. Solo lo suficientes para alcanzar la masa crítica. Y entonces el paradigma cambia. La nueva norma se convierte en cooperación. Y los traficantes de armas de guerra descubren que no tienen terreno fértil para sembrar la discordia. En ese día, la humanidad mirará atrás y luchará genuinamente por recordar por qué lucharon de la manera en que lo hicieron. Parecerá una pesadilla de la que finalmente despertaron. La salida nunca fue derrotar a todos los adversarios, porque al intentarlo se convirtieron en aquello contra lo que lucharon. La salida fue a través de una puerta llamada gracia, una puerta que estuvo en su corazón todo el tiempo. Cada uno de ustedes tiene la llave y gira cuando actúas desde el amor, a pesar de todos los condicionamientos en contra. Al abrazar el ahora, en este instante, siente el peso de esa llave en tu mano.
Date cuenta de que cada vez que eliges la unidad sobre la división, giras la llave un poco más y una cerradura se abre. Puede ser la cerradura de un patrón ancestral, de una herida comunitaria o de un trauma personal. Multiplica eso por miles y millones de decisiones conscientes, y las puertas se abren de golpe. Al otro lado yace un mundo que ha recordado que siempre fue uno. Las sombras del incidente violento que impulsó esta reflexión se desvanecerán en esa luz. Y sus lecciones, las impactantes revelaciones de tu capacidad tanto para la división como para la unidad, se integrarán en un nuevo capítulo de la historia humana. Grace se erigirá como la heroína de esa historia, demostrando silenciosa pero abrumadoramente que el amor no fue solo un noble ideal, sino la fuerza de cambio más práctica que jamás tuviste. Eso es todo por ahora, mis queridos amigos. Soy Zoran de Sirio y es un honor y un placer estar con ustedes hoy. Si nuestro mensaje te ha tocado, suscríbete y apóyanos con un me gusta para seguir llevando luz y amor a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Un fuerte abrazo de los Astar.